Antes incluso de comprender dónde estás, tu cuerpo ya ha reaccionado. Se detiene. El aire parece diferente. Lleva consigo el aroma de la madera quemada, de las flores frescas ofrecidas en rituales ancestrales y de las aguas de un río que ha sido venerado durante milenios. Una fina neblina se eleva lentamente desde la superficie antes del amanecer, cubriendo todo con un velo casi irreal. Dentro de esa bruma flotan sonidos que parecen llegar desde otra época, campanas que resuenan en la distancia, cánticos sagrados repetidos una y otra vez, el suave golpeteo de un remo contra una vieja embarcación de madera. Te encuentras en la orilla de un río que, para cientos de millones de personas, es mucho más que una corriente de agua. No es simplemente un accidente geográfico dibujado en un mapa. Es una madre que nutre, una diosa que protege y una puerta que conecta el mundo terrenal con algo mucho más profundo. Y entonces, entre la neblina y los primeros rayos del sol, lo ves. A pocos metros de los peregrinos que rezan, se sumergen en el agua y realizan sus ofrendas. Una columna de humo asciende lentamente hacia el cielo. No desaparece, no se apaga. Es una pira funeraria. Sobre ella, un cuerpo realiza su último viaje. La escena resulta impactante para quienes llegan desde otras culturas. Aquí la muerte no se esconde tras las paredes de un hospital, ni se aparta de la vista en habitaciones silenciosas. No ocurre lejos de los vivos. Aquí la muerte se muestra abiertamente, bajo el sol, junto al río y ante los ojos de todos. Mientras gran parte del mundo moderno intenta alejarla de la vida cotidiana, relegándola a espacios discretos y privados, en esta ciudad forma parte del paisaje diario. Convive con los rezos, con las risas, con el comercio y con el movimiento constante de miles de personas. La vida y la muerte comparten la misma orilla y nadie parece sorprenderse por ello. Nadie desvía la mirada. Bienvenidos a uno de los lugares más extraordinarios del planeta. Un lugar donde el pasado sigue respirando en cada callejón y donde las preguntas más profundas de la existencia parecen estar presentes en cada rincón. Hoy viajamos a la ciudad habitada más antigua de la Tierra, una ciudad donde la muerte no representa un final, sino una transición. Un lugar donde todo lo que percibes, el humo que asciende al cielo, las campanas que resuenan sin descanso, las aguas que fluyen eternamente, gira alrededor de una misma idea. Y esa idea nos conduce a una pregunta aparentemente sencilla. ¿Por qué esta ciudad posee 3 nombres? La mayoría del mundo la conoce como Varanasi. Durante la época colonial británica fue llamada Benarés, pero existe un nombre todavía más antiguo, uno que continúa vivo en los labios de los peregrinos que llegan desde todos los rincones de la India. Ese nombre es Kashi, la ciudad de la luz. Y no se trata de un título poético elegido al azar. Durante siglos se ha dicho que esta ciudad es más antigua que la propia historia escrita, más antigua que muchas tradiciones y tan remota que parece existir en un punto donde los límites entre realidad y leyenda se vuelven difusos. Los estudios arqueológicos sugieren que aquí ha existido una ocupación humana continua durante al menos 3000 años. Pocas ciudades en el planeta pueden afirmar algo semejante. Mientras imperios poderosos surgían, conquistaban continentes y desaparecían para siempre, estas orillas continuaban llenándose cada amanecer de personas que descendían hacia el río para bañarse, encender lámparas de aceite o repetir plegarias transmitidas de generación en generación. Según la tradición hindú, fue el propio dios Shiva quien fundó esta ciudad. Por ello se la considera uno de los lugares más sagrados de toda la India. Una de las 7 ciudades donde el alma puede alcanzar la liberación definitiva. Pero la importancia espiritual de este lugar no pertenece únicamente al hinduismo. A pocos kilómetros de aquí se encuentra Sarnath, el lugar donde hace más de 2500 años Buda pronunció su primer sermón tras alcanzar la iluminación. Desde este punto comenzaron a expandirse ideas y enseñanzas que transformarían gran parte de Asia y marcarían la vida de cientos de millones de personas durante siglos. Por esa razón, todavía hoy innumerables creyentes sueñan con llegar a Kashi al menos una vez en la vida. Algunos recorren cientos de kilómetros a pie.
Otros siguen antiguos senderos de peregrinación que rodean la ciudad como un acto de devoción y sacrificio. Y en el centro de todo permanece el río. A lo largo de la ribera se extienden más de 80 ghats, enormes escalinatas de piedra que conectan la ciudad con las aguas del Ganges. Desde las primeras horas de la mañana, miles de personas descienden por esos escalones para sumergirse en el río sagrado. Creen que sus aguas poseen el poder de purificar las faltas acumuladas a lo largo de la vida y acercar el alma a la salvación espiritual. Cuando cae la noche, el escenario se transforma. En los ghats principales, sacerdotes vestidos con túnicas ceremoniales elevan grandes lámparas de fuego hacia el cielo, en una coreografía perfectamente sincronizada. Las llamas dibujan círculos luminosos sobre la oscuridad, mientras miles de fieles observan en silencio. El resplandor se refleja sobre el agua y convierte la ceremonia en una visión casi hipnótica. Al amanecer ocurre algo igualmente impresionante. La ciudad entera parece inclinarse hacia el río. Hombres, mujeres y ancianos avanzan lentamente hasta quedar sumergidos hasta la cintura. Juntan las manos en señal de oración y esperan la llegada de la primera luz del día. Luego liberan flores y pequeñas lámparas flotantes que comienzan a alejarse sobre la corriente, como si fueran deseos encendidos navegando hacia el horizonte. Sin embargo, ninguna cifra histórica ni ningún dato arqueológico consigue explicar completamente por qué millones de personas continúan llegando hasta aquí. Hay quienes ahorran durante años enteros para realizar este viaje. Hay ancianos que atraviesan el país en trenes abarrotados. Algunos incluso recorren los últimos kilómetros caminando con dificultad, apoyados en familiares o bastones, impulsados por una sola motivación: tocar las aguas del Ganges al menos una vez antes de morir. Porque este lugar promete algo que muy pocos lugares en el mundo prometen. Y para comprender verdaderamente Varanasi, Benares o Kashi, es necesario entender una palabra fundamental: moksha. En la tradición hindú, la existencia no se limita a una única vida. El alma nace, vive, muere y vuelve a nacer una y otra vez en un ciclo interminable conocido como samsara. Cada acción deja una huella, cada decisión tiene consecuencias y cada existencia forma parte de un viaje mucho más largo que una sola vida humana. Alcanzar el moksha significa romper finalmente ese ciclo. Significa liberarse de la rueda eterna de nacimientos y muertes para alcanzar la unión definitiva con lo divino. Y para millones de creyentes, no existe lugar más cercano a esa promesa que las antiguas orillas de Kashi, la ciudad de la luz. Según la visión espiritual del hinduismo, el alma permanece atrapada en un ciclo que parece no tener principio ni final. Es una rueda eterna conocida como samsara, un proceso continuo de nacimientos, muertes y renacimientos que se repite una y otra vez a través de incontables generaciones. Cada vida es apenas un capítulo dentro de una historia mucho más extensa. Lo que determina el rumbo de la siguiente existencia son las acciones realizadas en la anterior. Cada pensamiento, cada decisión y cada acto dejan una huella. Esa huella es el karma, una fuerza moral que acompaña al alma de una vida a otra. Bajo esta creencia, el viaje espiritual puede prolongarse durante millones de existencias, millones de oportunidades para aprender, equivocarse, crecer y volver a comenzar. Y aún así, la liberación sigue siendo un objetivo lejano para la mayoría. Por eso existe un concepto que ocupa el lugar más alto dentro de toda la tradición espiritual hindú: el moksha. El moksha representa la salida definitiva de ese ciclo interminable. Es el instante en que el alma deja de renacer, abandona para siempre la rueda del samsara y alcanza una unión superior con la realidad última. No se trata simplemente de una recompensa ni de un paraíso. Es la liberación absoluta de toda atadura material y espiritual. Es el destino final al que aspiran innumerables generaciones de creyentes. Y aquí es donde Varanasi adquiere una importancia única. Porque según una de las creencias más profundas del hinduismo, quien exhala su último aliento en esta ciudad sagrada, obtiene aquello que otros buscan durante incontables vidas. Se dice que morir aquí concede de inmediato la liberación espiritual. La rueda deja de girar. El largo viaje concluye. Los renacimientos futuros dejan de ser necesarios. Por eso existe un dicho popular entre los peregrinos: morir en Kashi es saltarse toda la fila del universo. La idea puede parecer extraordinaria, pero sus consecuencias son muy reales. Cada año, personas de edad avanzada y enfermos procedentes de todos los rincones de la India llegan a esta ciudad con un propósito muy específico. No vienen a buscar una cura. No vienen a prolongar sus días.
Vienen a esperar el final de su vida en el lugar que consideran más sagrado del mundo, y la ciudad lleva siglos preparándose para recibirlos. Entre los laberínticos callejones de Varanasi existen hospederías especiales fundadas hace más de un siglo. Desde el exterior parecen edificios modestos, pero para quienes entran en ellos, representan la última parada de un viaje espiritual que comenzó décadas atrás. Son lugares donde hombres y mujeres pasan sus últimos días rodeados de plegarias, rituales y la esperanza de alcanzar la liberación definitiva. La más conocida de estas casas dispone de apenas unas pocas habitaciones. No hay lujos, no hay comodidades extraordinarias, solo camas sencillas, sacerdotes que recitan oraciones cada día y una norma silenciosa aceptada por todos. Debido a la enorme demanda y al espacio limitado, si la muerte no llega después de algunas semanas, el huésped debe regresar a casa o buscar otro alojamiento para permitir que otra persona ocupe ese lugar. Desde una perspectiva occidental, la idea puede parecer dura o incluso inquietante, pero para quienes esperan allí, la experiencia está lejos de ser triste. Muchos la describen como un privilegio, como una oportunidad única de acercarse al objetivo espiritual más importante de toda una existencia. En estas habitaciones, los sacerdotes acompañan a cada huésped con rezos diarios. Mantienen registros detallados de quienes han partido y conservan viva una tradición que se ha transmitido durante generaciones. Miles de personas han muerto entre esos muros a lo largo de los años, lejos de las ciudades donde nacieron, lejos de sus hogares y de sus familias más amplias, pero exactamente donde deseaban estar. Para ellos, llegar hasta aquí significa alcanzar lo que llaman el fruto de Kashi, la culminación perfecta de una vida de fe. Pero si existe un lugar donde esa relación entre la muerte y la liberación alcanza su máxima expresión, es un ghat muy diferente a todos los demás. Mientras otros ghats reciben peregrinos que se bañan en el río o participan en ceremonias religiosas, este tiene una función completamente distinta. Se llama Manikarnika Ghat. Muchos lo conocen simplemente como el Gran Crematorio. Es el corazón ardiente de Varanasi. Aquí el fuego nunca descansa. Arde durante el día y durante la noche, bajo el calor del verano, bajo las lluvias del monzón y durante las frías madrugadas del invierno. No importa la estación ni la hora. Siempre hay llamas elevándose hacia el cielo. Se estima que cada jornada llegan entre 100 y 300 cuerpos. Son transportados por familiares y amigos a través de los estrechos callejones de la ciudad. Van envueltos en telas de colores, adornados con flores y acompañados por cánticos que marcan el ritmo de una última procesión hacia las aguas del Ganges. Para un visitante extranjero, la escena resulta impactante. Sin embargo, para quienes viven aquí forma parte de la vida cotidiana. Es un recordatorio constante de que la muerte no es un enemigo que deba ocultarse, sino una etapa natural dentro de un viaje mucho más amplio. En el centro de todo existe una llama especial. Según la tradición local, ese fuego jamás se ha extinguido. Generación tras generación, una comunidad encargada de custodiarlo ha mantenido viva la misma llama durante siglos. Su responsabilidad consiste en protegerla y transmitirla continuamente de una pira funeraria a la siguiente. Cada nueva cremación comienza con una chispa tomada de ese fuego ancestral. Es una cadena ininterrumpida que conecta a los vivos con los muertos y a los muertos con quienes aún están por llegar. La tradición afirma que en este lugar ocurre algo más que una simple despedida física. Se dice que es aquí donde Shiva se acerca al alma en sus últimos instantes y le susurra las palabras sagradas que la ayudan a alcanzar la liberación. Por supuesto, nadie puede demostrarlo, pero para millones de creyentes, esa posibilidad convierte este lugar en uno de los puntos más sagrados de la tierra. Los rituales que se realizan aquí siguen una secuencia precisa, conservada durante generaciones. Cada gesto, cada oración y cada paso poseen un significado profundo. Los guardianes del fuego pertenecen a familias que han heredado esta responsabilidad durante siglos. Sus antepasados realizaron la misma tarea, y antes que ellos lo hicieron los suyos. En sus manos, una llama pasa de una pira a otra. La despedida de una persona enciende el último viaje de la siguiente. Es una labor silenciosa. Rara vez aparece en los libros de historia y casi nunca ocupa titulares. Sin embargo, sostiene una de las tradiciones espirituales más antiguas y continuas del planeta. Un vínculo ininterrumpido entre la fe, el tiempo y la mortalidad humana que ha sobrevivido a imperios, invasiones, revoluciones y siglos de cambios. Y mientras las llamas continúan elevándose sobre las aguas del Ganges,
Varanasi sigue recordando a quienes la visitan una idea tan antigua como la propia ciudad, que la muerte, lejos de ser un final absoluto, puede ser simplemente una puerta hacia algo más grande. Y es precisamente en este punto donde conviene detenerse un momento, porque para quien observa desde lejos, resulta fácil quedarse únicamente con la imagen más impactante, las llamas, las cenizas, los cuerpos que llegan al río para su último ritual. Es fácil interpretar este lugar como un escenario dominado por la muerte. Pero quien permanece un poco más y observa con atención, descubre algo muy diferente. Este no es un lugar de horror, es un lugar de aceptación. No hay escenas de desesperación colectiva, ni el tipo de angustia que suele acompañar a la muerte en muchas sociedades modernas. No predominan los gritos ni el rechazo. Lo que existe es una calma sorprendente, una sensación de orden y continuidad. Cada gesto sigue un ritual conocido, cada ceremonia tiene un propósito, y en el humo que se eleva hacia el cielo parece flotar una misma idea compartida por generaciones enteras. La idea de que esto no representa un final absoluto. La idea de que la muerte es simplemente un paso más dentro de un viaje mucho más largo. Aquí el cuerpo es visto como algo temporal, una forma física destinada a desgastarse con el tiempo, igual que una vela que consume lentamente su propia cera hasta extinguirse. Lo verdaderamente importante, aquello que da sentido a la existencia, ya ha continuado su camino, y basta alejarse unos pocos metros del crematorio para que la ciudad revele otra de sus caras. De pronto los callejones vuelven a llenarse de movimiento. El aire se impregna del aroma de especias recién molidas. Los mercados exhiben montañas de cúrcuma, azafrán y polvo de colores brillantes. Los vendedores preparan té humeante servido en pequeñas tazas de barro que después regresan a la tierra de la que surgieron. La vida estalla en todas direcciones. Desde los talleres tradicionales emerge el sonido constante de los telares que producen las célebres sedas de Benarés, tejidos que durante siglos han sido considerados entre los más finos y valiosos de la India. Hilos de seda entrelazados con delicados detalles dorados y plateados dan forma a telas que viajarán a lugares muy lejanos. En el río, los barqueros deslizan sus embarcaciones sobre las aguas tranquilas del atardecer. En las plazas, ancianos conversan mientras observan el paso del tiempo. Los peregrinos entonan cánticos religiosos y los músicos llenan el ambiente con melodías que parecen surgir de otra época. Y cuando llegan los festivales religiosos, la transformación es aún más extraordinaria. Miles y miles de lámparas son encendidas al mismo tiempo. Las escalinatas que descienden hacia el Ganges se cubren de pequeñas llamas hasta donde alcanza la vista. La orilla deja de parecer tierra firme y se convierte en algo parecido a un cielo invertido, una constelación de luces reflejadas sobre el agua oscura. Hay desayunos calientes preparados en cada esquina. Hay templos donde nunca cesan las oraciones. Hay comerciantes negociando precios. Hay risas, conversaciones, encuentros y despedidas. Hay vida en cada callejón, en cada escalón y en cada rincón de la ciudad. Y entonces aparece la lección más importante que Varanasi tiene para ofrecer. Porque esta no es una ciudad dedicada a la muerte. Es exactamente lo contrario. Es una ciudad rebosante de vida. Una ciudad donde la vida y la muerte conviven sin barreras artificiales. Comparten las mismas calles, el mismo aire y las mismas aguas del río. La pira funeraria puede estar ardiendo a pocos metros de un niño que juega. El duelo y la celebración pueden coexistir en una misma jornada. Mientras gran parte del mundo moderno intenta separar ambas realidades, construyendo fronteras invisibles entre una y otra, Varanasi las mantiene juntas, y quizá por eso parece haber perdido el miedo a una de ellas. La importancia de esta ciudad tampoco puede explicarse mediante una sola razón. Es una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas de la Tierra, un lugar que permaneció vivo mientras innumerables reinos aparecían y desaparecían del mapa. Mientras imperios se expandían y colapsaban, las escalinatas de Varanasi seguían descendiendo hacia el mismo río. Es también uno de los centros espirituales más influyentes del planeta, un punto de referencia para una tradición religiosa, seguida por más de 1.000 millones de personas. Durante siglos fue hogar de filósofos, poetas, músicos, pensadores y maestros espirituales, cuyas ideas dejaron una huella profunda en la historia cultural de Asia. Por sus calles caminaron peregrinos en busca de respuestas, sabios en busca de conocimiento, comerciantes, conquistadores y viajeros fascinados por la reputación de una ciudad que parecía desafiar el paso del tiempo. Y aún así, después de miles de años, su esencia permanece sorprendentemente intacta. Cada amanecer, las personas siguen descendiendo al río.
Cada amanecer, las campanas vuelven a sonar. Cada amanecer, la ciudad parece repetir el mismo gesto que ha repetido durante milenios. Y quizás eso sea lo que realmente la hace única. Hace mucho tiempo que Varanasi dejó de ser solamente una ciudad. Se convirtió en una idea que ha atravesado siglos, invasiones, guerras y transformaciones sin perder su significado esencial. La idea de que la vida y la muerte no son fuerzas opuestas, son partes inseparables de una misma travesía. En gran parte del mundo hemos desarrollado una relación extraña con la muerte. La hemos ocultado tan cuidadosamente que para muchas personas se ha convertido en algo casi desconocido. Ocurre lejos de nuestra vista, detrás de puertas cerradas y en espacios donde rara vez entramos. Crecemos sin verla, y tal vez por eso nos resulta tan aterradora. Varanasi propone una visión completamente distinta. Aquí la muerte permanece a la vista de todos. Comparte espacio con el comercio, con los templos, con la música, con las conversaciones cotidianas y con la risa de los niños. No se disfraza, no se oculta, no se aparta. Y al convivir con ella generación tras generación, la ciudad parece haber aprendido algo que muchas otras culturas han olvidado. No se trata de celebrar la muerte, tampoco de buscarla. Se trata simplemente de reconocer su existencia, de aceptar que forma parte de la misma corriente que llamamos vida, porque ignorarla no la hace desaparecer, solo la vuelve más inquietante. Y entonces surge la pregunta que esta ciudad plantea silenciosamente a cada visitante que llega hasta sus orillas. Una pregunta que ahora también se dirige a nosotros. ¿Tememos a la muerte porque es realmente aterradora? ¿O la tememos porque nos hemos alejado tanto de ella que hemos dejado de comprenderla? Varanasi no ofrece una respuesta definitiva. Nunca lo hace. Lo único que ofrece es una posibilidad. La posibilidad de aceptar que todo cambia, que todo fluye, que todo es impermanente, y que quizá esa realidad no sea una tragedia, sino una de las verdades más profundas de la existencia. Volvemos ahora al mismo lugar donde comenzó nuestro viaje. La neblina vuelve a elevarse sobre el río. Las campanas vuelven a resonar entre los templos. Una pequeña embarcación atraviesa lentamente el reflejo dorado del amanecer. Y en la distancia aparece una vez más aquella columna de humo que nunca deja de elevarse hacia el cielo. Pero ahora la vemos de manera diferente. Ya no representa únicamente la muerte. Representa a generaciones enteras que llegaron hasta aquí buscando la liberación espiritual. Representa miles de años de creencias convertidas en llama. Representa una ciudad que tomó una decisión extraordinaria hace mucho tiempo: no apartar la mirada. En muchos lugares del mundo, la muerte marca el final del camino. Aquí no. Aquí es considerada una etapa más dentro de un viaje mucho más amplio. Quizá la más trascendental. Quizá, según creen quienes viven junto al Ganges, la más hermosa de todas. Y esa es, tal vez, la verdadera enseñanza de la ciudad de la luz. Que mirar la muerte de frente, sin negarla ni esconderla, puede ser una de las formas más sinceras de comprender el valor de estar vivos. Porque solo cuando aceptamos que el viaje tiene un final, somos capaces de apreciar plenamente cada paso del camino.